Muchas gracias, gracias por la invitación y todos los ponentes estamos aquí aprendiendo bastantes conceptos interdisciplinarios, que es lo que importa para un mejor abordaje de las enfermedades neurodegenerativas, que no es nada sencillo. Entonces, lo primero que quisiera definir es que es un trastorno psiquiátrico de inicio tardío, porque nos podemos confundir un poquito. Un trastorno psiquiátrico de inicio tardío es el que inicia en el adulto mayor, un poquito antes a veces, en alguien que no tiene antecedentes psiquiátricos. Es decir, es distinto a alguien que empezó con un trastorno psiquiátrico desde la juventud y tiene manifestaciones todavía como adulto mayor. Eso es distinto. Y otra cosa es que hay manifestaciones neuropsiquiátricas secundarias de inicio tardío. Eso tampoco es un trastorno psiquiátrico de inicio tardío. Es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, demencia frontotemporal y tiene un cuadro de manía o algo parecido a un episodio maníaco, eso realmente no es un trastorno psiquiátrico de inicio tardío, es simplemente una manifestación neuropsiquiátrica puntual que es secundaria a una enfermedad neurológica. Y la pregunta es si los trastornos psiquiátricos de inicio tardío representan algo distinto, algo neurológico o algo primariamente psiquiátrico. Es como la pregunta que quisiera abordar aquí. Les voy a mostrar medio pedacería de lo que conocemos, porque no es un tema, como no son entidades tan frecuentes, manifestaciones tan frecuentes, no hay tantos estudios, por lo menos creemos que no son frecuentes, tal vez no las identifiquemos bien. ¿Me da la que sigue, por favor? Entonces, me gustaría empezar con un caso, un paciente de 68 años que tiene 7 años de evolución con ansiedad resistente al tratamiento. Él ha recibido múltiples tratamientos con distintos fármacos a dosis adecuadas por tiempo adecuado, es decir, sí cumple definición para un trastorno resistente al tratamiento. Además, ha recibido estimulación magnética transcranial sin respuesta. Si lo han visto al menos 3 psiquiatras y 2 neurólogos, todos sus estudios están normales, el estudio de imagen está normal y acude a la consulta para manejo de síntomas. Me adelanto un poquito de antemano, les digo que yo no le pude ayudar porque era una ansiedad muy fuerte y ya no había más que hacer desafortunadamente. Por eso que es importante identificar y caracterizar bien estos casos, porque tal vez el tratamiento no va por aquí, sino por otra cosa que aún desconocemos y hay que conocer bien esto. Es la importancia que quiero como dejar el mensaje de esto, ¿no? Entonces, en la exploración él estaba muy ansioso, un MoCA 24 de 30. No le di mucho valor a esto porque él estaba muy ansioso, no se podía ni concentrar y aún así no estaba tan deteriorado. Y lo único que me llamó la atención es que tenía ligera bradicinesia, pero no cumplía criterios para un síndrome parkinsónico. ¿Me dan la siguiente, por favor? Sin embargo, 6 meses después, en una cita subsecuente, en la exploración él estaba básicamente igual del cuadro neuropsiquiátrico, pero en la exploración neurológica presentaba sacadas de una cuadrática de movimientos de zigzag en los movimientos verticales oculares, de los movimientos oculares, perdón. Entonces, eso ya nos orienta que puede ser prácticamente un cuadro de parálisis supranuclear progresiva. Pero ¿por qué empezó con este cuadro de ansiedad desde 7 años antes? ¿Está relacionado o no a la parálisis supranuclear progresiva? Realmente no está muy bien definido esto. Me da la que sigue. ¿La que sigue? Entonces, esto es a lo que me refería al inicio. La mayoría, como es una ley obviamente, pero la mayoría epidemiológicamente las enfermedades psiquiátricas, los trastornos psiquiátricos comienzan antes de los 40 años. Muy poco frecuente encontrar trastornos psiquiátricos primarios que comiencen después de los 40 años. Por lo que por abordaje clínico, cuando vemos un paciente que inicia después de los 40 años con un primer brote psicótico o con un episodio de manía, con ansiedad y depresión son un poco más frecuentes, pero aún así se escapan un poquito de la epidemiología. Hay que empezar a pensar en otras causas secundarias, obviamente,
cuando no encontramos una causa secundaria clara es cuando ya categorizamos esto como un trastorno psiquiátrico de inicio tardío. ¿Me dan la siguiente, por favor? Entonces, esa es la interrogante que tenemos. ¿Qué ocurre cuando alguien comienza después de los 40? ¿Cuál va a ser su pronóstico? ¿Cuál es la naturaleza de esto? La que sigue, por favor. Entonces, un trastorno psiquiátrico de inicio tardío usualmente representa estos distintos puntos. O puede ser una enfermedad sistémica, parte que tiene un problema tiroideo, etcétera, etcétera. Causas neurológicas secundarias muy frecuentes. Una vez me tocó, por ejemplo, ver a una paciente que me la mandaron por DPT variante conductual, tenía mucha apatía, la paciente se la pasaba todo el día sentada viendo la tele apagada, 12 horas sentada en el sillón viendo el monitor de su tele, pero no lo prendía, tenía un cuadro apático de autoactivación muy severo, y no le habían hecho un estudio de imagen, y en el examen neurológico no focalizó absolutamente nada, y tenía un meningioma en la línea media grandísimo, ¿no? Entonces, esto es un cuadro claramente secundario como tal. Cuando ya descartamos estas cosas, entonces decimos, este paciente tiene un trastorno psiquiátrico primario como tal, o está representando otra cosa, como una posible enfermedad neurodegenerativa que aún no cumple criterios clínicos establecidos, con los criterios clínicos que conocemos para cada enfermedad neurodegenerativa distinta. O puede ser incluso otra cosa. Hay quienes piensan que son padecimientos que se asocian a enfermedad vascular cerebral porque han encontrado incremento en las hiperintensidades en la sustancia blanca. Pero esto es cuestionable porque normalmente estos estudios no demuestran infartos lacunares ni infartos de otro tipo, solamente hiperintensidades de sustancia blanca, y las hiperintensidades no siempre significan enfermedad vascular cerebral. Incluso a veces las enfermedades neurodegenerativas pueden también generar estas hiperintensidades por procesos de virosis, entre otras cosas. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, la curva azul, el pico azul representa el pico clásico epidemiológico de los trastornos psiquiátricos primarios. Primarios me refiero a que no son entidades neurológicas, que son los que vemos clásicamente en psiquiatría, los que se describen en el DSM de la Academia Psiquiátrica Americana. Y si vemos ahí hay otra curva que es de color melón, y entonces vemos que a esta edad, entre los 55 y 60 años, empiezan a crecer los procesos neurodegenerativos o las entidades neurodegenerativas y vasculares en el cerebro, por lo que pudieron ver un trasplante de manifestaciones conductuales, emocionales y o cognitivas antes de que se cumplan criterios clínicos como tal de una enfermedad neurodegenerativa. Y esto porque es importante, porque para nosotros como clínicos que vemos a estos pacientes en estas etapas, pueden llegar a representar biomarcadores clínicos bien específicos para alguna entidad u otra, como ya existe para algunas enfermedades, como el caso de la enfermedad de Parkinson, que ahorita vamos a poner un par de ejemplos. La que sigue, de favor. Entonces, ¿cómo se define un trastorno psiquiátrico de inicio tardío considerando la edad? Realmente no hay una definición universal. El doctor Carlos Gutiérrez, que es presidente del segundo año del programa de psiquiatría en el Instituto de Neurología, está trabajando junto conmigo y otro par de residentes esta revisión de trastornos psiquiátricos de inicio tardío. Básicamente es lo que hemos encontrado. La definición, la que sí tiene un poquito más de consenso sólido es la de TAP, el trastorno bipolar de inicio tardío, y la de psicosis de inicio tardío o inicio muy tardío. La de depresión va entre 60 a 65, no está bien claro. Y trastorno obsesivo de inicio tardío o ansiedad de inicio tardío u otros trastornos, realmente no hay como un corte bien establecido hasta el momento, al menos en lo que hemos encontrado. ¿Me das la que sigue, por favor?
no todo es desconocimiento en esto, y prácticamente toda esta idea surge con estos antecedentes de los casos de alfa-sinucleinopatías como demencia por cuerpo de Lewy o enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, vimos este paciente con historia progresiva de ilusiones visuales. Se sentaba en su casa y veía una mecedora que estaba enfrente, color negro, y la paciente pensaba que era una bruja, distorsionaba la mecedora y pensaba que era una bruja, y tenía ilusiones visuales. Posteriormente empezó a desarrollar alucinaciones visuales y veía conejos que pasaban en su jardín. Fue a la consulta, MoCA 2730, no tenía un síndrome parkinsónico, entonces lo único que podíamos decir es que tenía alucinaciones visuales. Pero sabemos con relativa certeza que un paciente que comienza con alucinaciones visuales después de los 60 años es muy probable que vaya a desarrollar demencia por cuerpo de Lewy, o que tenga patología de demencia por cuerpo de Lewy. Incluso los pacientes con Alzheimer que tienen clínica de Alzheimer, pero además desarrollan alucinaciones visuales, ya se ha demostrado que casi todos ellos van a tener patología mixta Alzheimer y Lewy en los estudios de autopsia. Entonces este paciente desarrolló demencia por cuerpos de Lewy ya con criterios clínicos establecidos un año después. Y otro ejemplo es el trastorno de conducta del sueño, de movimientos oculares rápidos. Cuando vemos este trastorno de conducta del sueño REM, básicamente podemos decir que ese paciente va a progresar a una patología de alfa-sinucleína, muy probablemente enfermedad de Parkinson. En este caso, este paciente tenía el trastorno de conducta del sueño REM, pero además tenía depresión y ansiedad. Y ya sabemos muy bien, y eso sí está bien caracterizado, que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen síntomas premotores, neuropsiquiátricos principalmente, como depresión y como ansiedad. Este paciente fue a la consulta, MoCA 2930, examen normal, pero 3 años después ya tenía un síndrome parkinsónico bien o al menos fácil de identificar y definir el criterio clínico. Yo no sé, yo no abordo las enfermedades neurodegenerativas desde los trastornos del movimiento, pero yo lo que he visto es que muchas veces cuando un paciente llega a la clínica de trastorno del movimiento, sea por cualquier enfermedad, sobre todo Parkinson o PSP u otras, ya hay una historia de muchos síntomas conductuales y emocionales de años atrás, lo que quiere decir que el proceso neurodegenerativo ya empezó, pero la única manera de definir hasta la actualidad de manera clínica la enfermedad es con parkinsonismo, con alguna alteración objetiva, y es por eso que nos interesa mucho este tema, como para poder caracterizar antes las cosas y poder actuar y ayudar a los pacientes en etapas más tempranas, sin que anden migrando de un clínico a otro y estar con los pies en el aire, porque no sabemos cómo caracterizarlo, porque es muy difícil. ¿Me paso la que sigue, por favor? Este es otro ejemplo. Este es un intento de revisión sistemática que fue fallido y ya lo estamos refinando. Digo que fue fallido porque la realidad de las cosas es que la calidad de la evidencia y la cantidad de la evidencia no es suficiente como para concluir cosas en la actualidad. Y la idea surgió porque cuando estaba en mi fellow, recuerdo al menos 3 casos que nos enviaron de pacientes con probable o posible demencia frontotemporal variante conductual, y los 3 tenían antecedentes de trastorno bipolar de inicio tardío, pero cuando los vimos no cumplían criterios clínicos para demencia frontotemporal variante conductual, pero sí tenían muchas alteraciones cognitivas del predominio frontal, sin cumplir criterios para demencia frontotemporal variante conductual. Entonces empezamos a revisar casos reportados de trastorno bipolar de inicio normal, lo típico, que son esos 31 pacientes que están
están del lado izquierdo, y trastorno bipolar de inicio tardío, que son los 20 que están del lado derecho. Si se fijan, esto es todo lo que encontramos hasta ese momento. Cambiamos esto en una revisión del alcance y hemos encontrado más información, aunque no con la calidad suficiente, pero al menos estamos tratando de llegar a una conclusión un poco más sólida. Lo que nos llamó la atención aquí es que con mayor frecuencia los pacientes que tienen un trastorno bipolar de inicio tardío progresan a demencia frontotemporal variante conductual, y de los que progresan a demencia frontotemporal variante conductual, una cuarta parte tuvieron un diagnóstico definitivo por una mutación genética o comprobado por autopsia posteriormente. Sin embargo, los pacientes con trastorno bipolar de inicio temprano también llegaron a progresar en el 40% de los casos reportados que encontramos. Vean la que sigue, por favor. En el caso de la depresión, hay como información que no es consistente. Por ejemplo, en este estudio, y hay poquitos estudios que comparen estos grupos porque no es fácil encontrar pacientes con un trastorno psiquiátrico de inicio tardío, porque no es tan frecuente. Entonces, los pacientes con depresión de inicio tardío en general tienen un menor o un desempeño cognitivo más limitado en comparación a lo de inicio temprano. Sin embargo, en este mismo estudio asociaron que los pacientes con trastorno de inicio tardío tenían mayor severidad de depresión. Lo que salta la duda es si realmente es la severidad que te está causando los síntomas cognitivos, que podría ir muy asociado la severidad de la depresión con un peor desempeño cognitivo. Lo curioso aquí también es que la resistencia al tratamiento farmacológico se asocia mucho a trastornos psiquiátricos de inicio tardío, lo que pudiera ser como un sesgo y hacernos pensar que se deprimen más fuerte los pacientes que tienen inicio tardío. Puede ser que no estén respondiendo a los tratamientos y esto es lo que esté pasando realmente, y no responden a los tratamientos posiblemente porque la neurobiología de la depresión es distinta en este grupo. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen depresión muchas veces responden a pramipexol o a tratamientos dopaminérgicos antes que a tratamientos antidepresivos como tal. Usualmente utilizamos un tratamiento antidepresivo de los clásicos para trastorno depresivo mayor primario, una vez que ya nos aseguramos que la terapia dopaminérgica está actuando. Aún así, si el paciente continúa con depresión, usualmente es cuando ya iniciamos el tratamiento con antidepresivos. Otro ejemplo, en demencia por cuerpos de Lewy o en alucinaciones por enfermedad de Parkinson, si damos un antipsicótico no va a ser eficaz porque la neurobiología de las alucinaciones es distinta. En cambio, si le damos un inhibidor de colinesterasa, es probable que obtengamos mayor éxito terapéutico. Entonces, todas estas preguntas saltan y nos hacen pensar muchas cosas, tratando de caracterizar estos fenotipos lo más que podamos. Por eso me disculpé de antemano y les dije que les iba a mostrar mucha pedacería de lo que hay hasta el momento, pero poco a poco queremos que esto vaya agarrando más forma. Vean la que sigue, por favor. En este otro estudio no encontraron, por ejemplo, diferencias en depresión de inicio tardío comparado con depresión de inicio en la juventud. Sin embargo, al parecer respondieron más a terapia electroconvulsiva a los pacientes con inicio tardío. Vean la que sigue. Este es un estudio muy bonito. Esto es como un abordaje de autopsia hacia los síntomas clínicos de los pacientes. Y vemos las barras de color azul y rojo que son más fuertes. Son síntomas psicóticos, ya sea alucinaciones o ideas delirantes, en las etapas
y las barras que son más tenues, azul o roja, pero más tenues, representan síntomas de ideas delirantes o alucinaciones, pero en estadios más tardíos de la enfermedad. Clásicamente, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, vemos ideas delirantes, pero en estadios avanzados de la enfermedad, cuando los pacientes tienen mucho deterioro cognitivo y comienzan ya con ideas delirantes, clásicamente celotípicas, entre otras. Pero lo que me llama la atención aquí es, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Lewy, que está hasta la izquierda. Vemos cómo la barra azul fuerte, que son las alucinaciones, comienzan en etapas tempranas de la enfermedad. Y esto es básicamente como el ejemplo que les puse de la paciente que comenzaba con alucinaciones. No es lo más típico es que ya tengan un síndrome parkinsónico y tengan alucinaciones también. Sin embargo, no todos los casos son así. Entonces, cuando todos estos síndromes psiquiátricos, digamos, de inicio tardío, pueden llegar a cobrar mucha relevancia y orientarnos en el diagnóstico. Nada que sigue, por favor. Este es un caso que también vi durante el fellow. Era un paciente que tenía muchas manifestaciones psiquiátricas de inicio tardío, tenía ansiedad y depresión resistente a tratamiento. Lo mandaron por un cuadro posible de apatía, queriendo descartar demencia frontotemporal, pero no pudimos nunca caracterizar ni definir el cuadro de demencia frontotemporal. Lo seguimos tratando como depresión y ansiedad. Se agitaba mucho, se irritaba muchísimo la paciente y desafortunadamente se internó un año después con un proceso de neumonía y falleció, y le realizaron una autopsia y encontramos que tenía patología por cuerpos de Lewy, y también tenía una enfermedad arginofílica granulosa. Y lo interesante es que nos pusimos a revisar como datos publicados o pacientes similares y encontramos al menos estos 4. Yo pienso que muchas veces ignoramos este tipo de síntomas conductuales y queremos o automáticamente vemos que si alguien está deprimido es por depresión y ya, como por trastorno depresivo mayor, que no es un mal pensamiento, porque la depresión es muy común y hay que tratarla, y casi todos los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen depresión y mejoran con antidepresivos muchos, pero no todos, y hay estos casos que nos dejan mucha enseñanza y sobre todo nos pueden ayudar para entender los procesos neurobiológicos de estas depresiones o cuadros neuropsiquiátricos que se salen de lo típico. Nada que sigue, por favor. Entonces, estas impresiones de pantalla las hice solamente como para poner un ejemplo de la falta de información que hay sobre este tema. Por ejemplo, poniéndose código de búsqueda en PubMed solamente arroja 5,000 resultados, me da que sí. Si cambiamos el código de búsqueda, solamente hay 1,000 resultados, como un trastorno psiquiátrico de inicio tardío y su relación con la progresión a demencia. Solamente hay 1,000 artículos, que es pues, muy poquito. La que sigue, por favor. Y por último, como una manifestación prodrómica, pues hay menos, 132 resultados. ¿Me da la que sigue? Entonces, este es un algoritmo que estamos todavía trabajando, nos falta todavía revisarlo más y terminar de detallar bien la bibliografía. Con este residente, Carlos, en el cual proponemos como un algoritmo y una posible progresión de estos trastornos psiquiátricos de inicio tardío. No, realmente no es nada nuevo, pero al menos queremos organizarlo y organizar. Una vez organizado, se pueden sistematizar un poco más fácil las cosas. El primer paso es excluir pacientes que hayan empezado con un trastorno psiquiátrico desde la juventud.
y que por alguna razón llegan con un episodio de manía a los 60 años y se catalogan como manía de inicio tardío, cuando realmente es un paciente con trastorno bipolar de toda la vida, ¿no? Una vez que se excluye eso, hay que excluir causas secundarias también, como con un examen neurológico, cognitivo, con pruebas paraclínicas, con estudios de imagen. Tengo maestros muy conservadores que no les gusta pedir estudios de imagen en los pacientes que no focalicen neurológicamente. Yo la verdad yo soy de otra idea, porque muchas veces yo nunca encuentro datos de focalización en el examen clínico, como en el paciente con el meningioma que les conté, y te llevas muchas sorpresas, porque a fin de cuentas la apatía es un dato focalizador también, no solamente en un Babinski o cosas de movimiento, o sea, los cuadros conductuales también son focalizadores, pero muchas veces nos enseñan de otra manera, al menos algunos maestros relativamente conservadores. También tengo otros maestros más atrevidos que me han cambiado un poco la forma de pensar. Una vez que ya excluimos estas causas secundarias, entonces ya podemos decir que un paciente tiene un trastorno psiquiátrico de inicio tardío con los criterios del DSM, porque no tenemos otros criterios. Y esa es otra cosa, los criterios del DSM fueron diseñados en pacientes jóvenes. Todos los puestos, ¿por qué? Porque es lo que más hay, ¿no? O sea, epidemiológicamente los pacientes jóvenes tienen trastornos psiquiátricos y ahí fueron diseñados los criterios del DSM. No fueron diseñados con pacientes con manía de inicio tardío, con depresión de inicio tardío, que son distintos, ¿no? A veces semiológicamente los datos clínicos a veces son un poquito distintos. Entonces, una vez que ya tenemos esto definido, hay que, tomando en cuenta el corte de edad, que va a ser variable para cada trastorno, pudiéramos tener uno de estos tres progresiones distintas. Las primeras dos, que serían como neurodegenerativas, sería una progresión a un cuadro neurodegenerativo clásico, conocido como demencia frontotemporal, como enfermedad de Parkinson, como enfermedad de Alzheimer, como alguna otra enfermedad neurodegenerativa. Otro posible desenlace son pacientes que pueden progresar a demencia vascular. Ahí es donde no tenemos mucha información. Muchos hablan de demencia vascular solo por la presencia de hiperintensidades en sustancia blanca. Pero no se sabe bien cuál es la naturaleza o qué representan estas hiperintensidades. Pero esto es otra hipótesis que no me la inventé, o sea, todo esto es parte de la revisión que estamos haciendo. Y una tercera, un posible tercer desenlace es que realmente sea un trastorno psiquiátrico primario, porque puede pasar también que son pacientes que se salen de la media y comienzan con un trastorno psiquiátrico avanzado, sobre todo depresión, que sí puede ser muy común, un inicio tardío, que no es tan infrecuente, digamos. Y aquí hay algunos datos relevantes que encontramos. Fue que las características de resistencia al tratamiento que había comentado al principio, las presentaciones psiquiátricas de una entidad claramente neurodegenerativa, no son síntomas psiquiátricos tardíos como tal hablando del concepto, simplemente representan síntomas secundarios, como este paciente de 63 años que me acudió a mi consulta por desinhibición conductual porque tiene un trastorno de uso de tabaco de inicio reciente, cuando nunca había fumado, empezó a fumar una cajetilla al día y él nunca en su vida había fumado, lo que nos habla de un cuadro de desinhibición conductual, y en la tomografía tenía una clara asimetría y clara atrofia de las regiones temporales anteriores. Ya en el examen cognitivo detecté muchos datos de anomia y de problemas semánticos. Entonces este paciente tenía características mixtas entre una demencia frontotemporal variante conductual con mucho componente semántico y muy probablemente se asocia a TP43 tipo C por el tipo de atrofia que tiene este paciente. Me da la que sigue, por favor.
Y ya ya me acabamos, nada más recalcar la importancia de esto, porque si no es tan frecuente, a mí me interesa esto, porque creo que vale la pena caracterizarlo bien. Probablemente no sea tan infrecuente y nada más nos vale y no lo detectamos o no le damos la importancia, puede ser. Porque si lo detectamos a tiempo y lo caracterizamos, como en el caso del trastorno de conducta del sueño REM, podemos predecir cosas y podemos ayudar a los pacientes en etapas más tempranas y no descuidarlos. Darles todas las indicaciones farmacológicas, no farmacológicas, sociales, etcétera, que pueden ayudar a tener un mejor desenlace de estas entidades neurodegenerativas. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las direcciones futuras de esto? Como vemos, la mayoría de la información que tenemos hasta el momento son estudios transversales o series de casos, por lo que necesitamos estudios de corte, estudios prospectivos, con biomarcadores, estudios con histopatología. De otra manera va a ser muy difícil poder entender bien todos estos fenómenos psiquiátricos de inicio tardío. Ya con toda esta información poder tener predictores clínicos que nos van a ayudar para hacer diagnósticos más tempranos de manera práctica y en el consultorio. Por nuestra parte estamos comenzando con una clínica de trastornos psiquiátricos de inicio tardío y enfermedades neurodegenerativas en el Instituto de Neurología, esperando poder aportar algo de conocimiento de esta área medio sombría. Me habla que sí, por favor. Y como conclusiones, son trastornos que están pobremente estandarizados. Ante el diagnóstico, el primer paso es descartar causas secundarias irreversibles, que es básicamente lo que hacemos en enfermedades neurodegenerativas o en demencia, no neurodegenerativas, sino el concepto de demencia mental. Y una vez descartadas las causas secundarias, seguir a los pacientes, porque es posible que sea el pródromo de una enfermedad neurodegenerativa. A la siguiente. Y es todo. Muchas gracias por su atención.